Actualmente son 27 participantes los que están en la sala. Esperamos unos minutos más o ya podemos iniciar. Como tú me digas, creo que debe ser igual por el traslape que se tuvo con el de automatización. Ok, vamos a esperar unos minutos Ujú. y ahorita ya Sí, como tú me que... indiques. Muy bien, Ok, va sí, que va. gracias. A ti. Muy bien. Si gustas, vamos a dar inicio con este curso. De acuerdo. Muchas gracias. ¿Listo? Adelante. Hola, muy buenos días a todos. Soy Marcos Chávez, estoy a cargo de la gerencia de la unidad de negocios Lead. Les doy la bienvenida a este primer curso de principios de TAP, en el cual se busca dar a conocer los fundamentos de lo que es precisamente el TAP y las actividades principales que en él se desarrollan, a modo que se tenga un panorama más amplio y pueda diferenciarse de las pruebas convencionales, y así poder asentar el precedente sobre el servicio e interacción entre partes, tal como ya lo ha hecho favor de mencionar en presentaciones anteriores también al equipo de CIPS Automatización. Se seguirá para esto la dinámica ya preestablecida por parte del área de capital humano para dar paso a las dudas en la sección final. Si existiera alguna duda que no los dejara tranquilos, por favor igual háganlo saber y también podemos modificar en cierto modo la dinámica que se va a tener. Lo que vamos a ver en este primer curso, como lo mencionaba, es en primera instancia qué es el TAP, las diferencias que se tienen respecto a un arranque convencional, los 3 pasos que se tienen que llevar a cabo, que es el testing, adjusting and balancing, el por qué hacer TAP, la interacción que se tiene respecto a proyectos LEAD, así como a proyectos farma industriales,
y las diferentes acreditaciones que se tienen al respecto. Lo primero, ¿qué es el TAB? Por sus siglas en inglés significa Testing, Adjusting and Balancing, o simplemente Test and Balance, como la gran mayoría de las personas lo han escuchado. Y esto refiere a los 3 pasos aplicados para alcanzar la operación adecuada de los sistemas. Todo esto basándonos en normativa NEB. La NEB es la National Environmental Balancing Bureau y es la organización más reconocida y a la cual pertenecemos como miembros activos, y además yo estoy acreditado como profesional certificado. Digamos que es la organización que tiene mayor peso en cuanto a este tipo de actividades. Dentro de la industria farmacéutica, como algunos de ustedes probablemente ya lo hayan escuchado, y como también probablemente lo sepan, algunos términos cambian de nombre, aunque prácticamente las actividades sean muy similares. Por ello, en dicho medio, al Test and Balance se le conoce como calificación de desempeño, y esto evidentemente es parte de la validación de los sistemas que se tienen que hacer cuando se entrega una obra. Damos paso a la diferencia que tiene respecto a un arranque convencional. En los arranques convencionales se lleva a cabo la verificación de magnitudes en equipos principales. Mediante la aplicación del TAB se verifica punto a punto, es decir, desde los equipos principales y en todos y cada uno de los componentes de los sistemas asociados. En resumen, cuando se hace un arranque convencional, prácticamente se verifica que los equipos se enciendan y operen. Sin embargo, no se constatan los puntos operativos y de desempeño en todos y cada uno de ellos, lo cual en el TAB sí se efectúa para todo lo que está sujeto al proceso, y para lo cual se consideran las tolerancias para dar por aceptado un sistema, o en su defecto, si es que existieran observaciones sobre el propio funcionamiento o algún tema de instalación, se tiene que notificar para que se lleven a cabo las correcciones pertinentes. A continuación, vamos a hablar de los 3 pasos involucrados y lo que cada uno de ellos conlleva o significa, así como de las mediciones más relevantes que se toman en cuenta para ello. El primero de ellos es el testing. Para esto requerimos del uso de instrumentos especiales y calibrados para medir todas las magnitudes que están implícitas en el proyecto que se va a desarrollar, como lo pueden ser temperatura, presión, características eléctricas, etc. Todo ello para poder evaluar de manera adecuada el desempeño de los equipos y los sistemas. En otras palabras, podríamos decir que esta primer fase es el diagnóstico del funcionamiento, es decir, es el punto de partida del proceso y el cual servirá como antecedente de las condiciones previas a la aplicación del mismo. Podríamos decir que es el primer acercamiento que vamos a tener para poder saber cómo es que estaba funcionando antes de que elaboremos cualquier ajuste al mismo, que de hecho es el siguiente paso. Acorde a la normativa, el periodo de calibración para los instrumentos anteriormente mencionados debe de ser de cada 12 meses. Sin embargo, si en algún proyecto en particular se nos solicitara que dicho plazo fuera menor, obviamente se tiene que hacer caso a las especificaciones de dicho proyecto, ya que son las que son mandatorias para la aplicación del proceso. Siempre que se tenga dudas sobre alguna calibración o el funcionamiento de algún equipo, debemos de compararlo con alguno otro que obviamente tenga algún calibrado, su certificado de calibración vigente,
y así poder dar por bueno su funcionamiento. De igual manera, por normativa, se requiere contar al menos con un set completo de instrumentación calibrada, la cual debe de ser reportada con la documentación correspondiente ante la entidad de certificación, lo cual para nuestro caso es la NEP. Este set calibrado puede ser utilizado como patrón o referencia para algunos otros instrumentos, en especial cuando el inventario es muy extenso. Digo, aquí únicamente como referencia, el inventario que nosotros manejamos es demasiado amplio y sin embargo, podría decir que aproximadamente el 80% de los equipos que tenemos sí cuentan con su certificado de calibración. Quise hacer mención únicamente de que no es obligatorio de que el 100% de los equipos cuenten con dicho certificado, puesto que tenemos el set que se toma como referencia. Y esto es obviamente haciendo alusión a los propios lineamientos de los estándares. Algunos de los equipos que utilizamos precisamente para llevar a cabo estas mediciones, de los cuales voy a hablar únicamente de los principales, son el termómetro, obviamente para medición de temperatura, manómetro para medición de presión, en este caso es para presión hidráulica, velocidades mediante tacómetros, voltaje mediante voltmetro, amperaje mediante amperímetro, que en realidad en cuanto al amperaje y el voltaje, realmente lo que utilizamos es un multiamperímetro de gancho, que es lo más común que se encuentra en la industria. Respecto al caudal de aire, se utiliza para medición directa el balómetro, que muchos lo han visto, que es una campana que ponemos en los difusores y en la cual obtenemos la medición directa del flujo de aire. Y por último, en la parte de agua, para lo cual utilizamos los caudalímetros. Respecto al caudal de agua, a pesar de tenerse la opción del caudalímetro, el cual el instrumento más utilizado o más conocido es el medidor ultrasónico, el método principal para determinar el flujo es mediante la presión y curva de los dispositivos de balanceo. Llámense válvulas de balanceo o algún dispositivo de control, puesto que al garantizarse la presión operativa de manera implícita se garantiza el flujo. Por el contrario, si solo se midiera el flujo en alguna ubicación arbitraria, no se puede garantizar que se cumpla con las condiciones requeridas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando nos enfrentamos a algún cuestionamiento por parte de algún inquilino, que normalmente llevan a cabo mediciones mediante ultrasonido, pero no toman en cuenta las presiones del sistema. Si la presión es inadecuada, la medición por ultrasonido puede ser errónea. De igual manera, para la parte de aire, lo primordial es la determinación de la presión para los equipos y los sistemas. Para ello, voy a hacer mención de algunos conceptos que muchos de ustedes deben de manejar ampliamente y únicamente son para tenerlos como referencia y el porqué de la importancia de los mismos. El primero de ellos es la presión estática. La presión estática es la energía potencial que se tiene en el sistema en algún punto de medición y como bien sabemos, esta nos sirve para producir el caudal contra la resistencia que se tiene en los ductos. La presión total es la presión máxima en la dirección del en un plano normal a la dirección del flujo y es la suma de la presión estática y la presión de velocidad. Y por último, la presión de velocidad, o como comúnmente muchos la conocen, es la presión dinámica. Y esta es la energía cinética del caudal de aire dentro del ducto. Lo que podemos observar en esta imagen es tal cual un manómetro y una sonda
de medición de presión estática. En esta siguiente imagen podemos ver el comportamiento de las presiones a las cuales hice alusión hace un momento, para lo cual, mediante la medición de la presión total, es posible determinar la velocidad y por ende el flujo en un ducto. Esto que estamos observando en esta imagen es un tubo de pitot con el cual estamos midiendo la presión total, justo aquí donde tengo el puntero, más la presión estática. Mediante esta medición, como lo mencionaba, determinamos la velocidad que tenemos en el conducto y a través de ella podemos determinar de forma indirecta o directa, dependiendo de la instrumentación que podamos utilizar, el flujo operativo del sistema. Como dato curioso, este tipo de medición que nosotros hacemos para la medición de velocidades en los sistemas de ductería es el mismo principio que se utiliza para determinar la velocidad de los aviones. El siguiente tipo de medición básica que se debe de desarrollar, como lo veíamos en la presentación anterior, es con el tubo de pitot o un anemómetro de hilo caliente. Esto para la medición en el conducto. O en su defecto, una medición directa con un anemómetro rotativo. Para la primera, se lleva a cabo una medición transversal de la velocidad a lo largo de todo el área del ducto, que es lo que podemos ver en esta, es lo que podemos ver en esta imagen. Prácticamente lo que hacemos es una retícula para poder medir la velocidad en distintos puntos y para lo cual llevamos a cabo perforaciones en el mismo. Esto para poder conocer a diferentes profundidades cómo se está comportando, si es que el flujo es errático, si obviamente tiene turbulencias y por lo mismo se comporta de dicha manera, si el flujo se está comportando de manera laminar y si es estable o no. Existen dos métodos, los cuales son el de Chebyshev y el método de área equivalente, el cual es el más comúnmente utilizado y es el que podemos observar en esta imagen de abajo, para lo cual todos los puntos en el mismo eje mantienen la misma distancia entre sí. Para ello, y para que las lecturas sean lo más confiables que se pueda, es recomendable que esta medición sea en el tramo más recto posible, como lo podemos ver en la imagen. Lo que se sugiere de acuerdo a estándares es que se tengan 8 diámetros después de cualquier codo o cualquier desviación y 2 antes de cualquiera de ellos. Estas consideraciones, evidentemente, es muy poco común que se puedan tener en la realidad, por razones más que obvias, porque el tener los diámetros equivalentes requeridos necesita de un gran espacio, lo cual típicamente pues no se tiene en campo. Como todos sabemos, cada metro cuadrado obviamente es área que el propietario del inmueble quiere utilizar para poderlo rentar o vender. Entonces, entre más le pidamos nosotros, menos nos va a dar. Por ello, es muy importante tomar en cuenta los factores de ajuste cuando se están diseñando los sistemas. Sin embargo, lo mínimo requerido o recomendado para que sea operacional y no tenga ninguna afectación al desempeño del sistema es que se tengan 2.5 veces los diámetros equivalentes resultantes y después de cualquier codo o desviación y un diámetro equivalente antes de alguno de ellos. Esto para poder evitar lo que se conoce como efecto del sistema. Este efecto del sistema lo vamos a ver en una presentación posterior, ya que es un tema bastante amplio y el cual normalmente no es considerado en la gran mayoría de los casos de los proyectos que se diseñan y el cual tiene una gran afectación
sobre el desempeño propio de los equipos. Muchas veces cuando se determina que se tiene dicho efecto del sistema, aunque los equipos estén funcionando en las condiciones operativas, digamos, en el aspecto eléctrico, que los puntos coincidan con los parámetros adecuados, el desempeño en cuanto a flujo y presión no es el adecuado. Y de igual manera, únicamente como referencia, estas consideraciones son igualmente muy importantes cuando se hacen mediciones mediante ultrasonido para los sistemas de tubería. Respecto a la medición de velocidad, hay otra manera de poderlo realizar, que es de manera directa, ya sea en las terminales o en las caras de los filtros, y esto lo podemos realizar con anemómetros rotativos o de veleta, como comúnmente se conocen, y que se llevan a cabo como lo podemos observar en las imágenes que se están proyectando. Sin embargo, cuando realizamos este tipo de mediciones directas en alguna rejilla especialmente, necesitamos afectar esta lectura por un factor de corrección, de modo que conozcamos el área efectiva de dicho elemento. Esto porque obviamente las barras de la propia rejilla restan área a la superficie libre de la misma. Entonces es muy importante de igual manera que cuando tengamos alguna medición de este modo, realizamos la corrección correspondiente. Estos factores vienen indicados en los catálogos de los fabricantes. Si alguno de ustedes tiene la oportunidad de revisar algún catálogo de Total & Bailey o de Titus, especialmente de estas marcas que cuentan con mayor documentación técnica, eh, vienen indicados en ellas, en sus propias tablas. Cuando no se cuenta con este factor, tenemos que determinarlo en campo para verificar cuál es el porcentaje libre que realmente se está utilizando para la conducción del fluido. Para estos casos, se tiene que llevar a cabo un promedio de velocidades. Es decir, tenemos que tomar varios puntos, no tenemos que guiarnos únicamente por uno. Sobre todo, como lo mencionaba, si es que no se cuenta con los tramos rectos, con el tramo recto requerido para que no se tenga turbulencia. Por ello es que se toman una serie de mediciones que dependen de las dimensiones propias del ducto o de la rejilla para poder obtener un promedio del funcionamiento del mismo. Y mediante la aplicación de la fórmula que todos conocemos de Q igual a V por A, donde Q es el gasto volumétrico, V es la velocidad y A es el área, podemos determinar el flujo que se está manejando. El siguiente tipo de medición básica que vamos a comentar en este momento es la velocidad de rotación, el cual efectuamos ya sea con un tacómetro o con una lámpara estroboscópica. Respecto al tacómetro, tenemos de dos tipos, el que es de contacto y el láser. El de contacto lo apreciamos en la imagen superior, el cual se basa en el contacto directo del instrumento con el eje del equipo. Este normalmente lo utilizamos para la medición de la velocidad en la flecha de los ventiladores. Obviamente cuando tenemos espacio suficiente para poder llevar a cabo esta medición. El segundo de ellos es mediante tacómetro láser, el cual mediante un haz infrarrojo detecta el paso de alguna cinta reflejante. Este normalmente lo utilizamos cuando el espacio no es suficiente para que podamos hacer contacto con el eje que estamos midiendo, o cuando no hay posibilidad de poder realizar el primer tipo de medición, por ejemplo, para medir la velocidad del acoplamiento de una bomba. En ese caso, lo que comúnmente utilizamos es el láser.
Y por último, mediante una lámpara estroboscópica, el cual se basa en el parpadeo de la luz a la razón de la frecuencia relacionada con la velocidad de rotación. Aquí tenemos que estar calibrando la lámpara al momento para tratar de llegar a la frecuencia que coincide con la velocidad de selección del equipo. Una vez que obtenemos esa frecuencia, pareciera que el equipo está estático, pareciera como si no se moviera. Cuando este efecto sucede, es cuando finalmente damos con la velocidad real de operación del equipo. Y de igual manera, únicamente como referencia, al igual que el tubo de Pitot, eh, este tipo de medición con estroboscopio es lo que utilizan también los aviones cuando están ya cercanos a los aeropuertos y que empiezan a tener la aproximación para el aterrizaje. Son las lámparas que comúnmente vemos que están parpadeando en sus alas. Respecto a la parte hidráulica, eh, lo que utilizamos, como ya mencioné anteriormente, en primera instancia es la presión del sistema, lo cual obviamente llevamos a cabo mediante manómetros digitales. Para ello, tomamos en cuenta la presión diferencial, la cual es la diferencia de dos presiones respecto a la misma presión de referencia. Y esto normalmente se toma a los equipos, tuberías, dispositivos de flujo, utilizando los puertos de medición PT, en los cuales además de presión podemos tomar temperatura para el accesorio a medir. Para que la lectura sea efectiva, el sistema debe de estar libre de aire, es decir, ya tiene que estar purgado. El purgado obviamente nos sirve para que el sistema no tenga aire y esté completamente lleno. Cuando no hay puertos de medición y existen manómetros instalados como parte de la propia instalación, estos se pueden tomar como referencia. Respecto a la purga, como lo comentaba, es de suma importancia, puesto que la inclusión del aire puede derivar que las lecturas sean inestables y por ende sean erróneas. De igual manera, es muy importante que el sistema haya sido sometido a su limpieza, lo cual de no haberse realizado conlleva de igual manera a que se tengan desviaciones y por tanto un desempeño deficiente. Este punto de la limpieza sí quiero hacer especial énfasis, ya que es algo que poco a poco tenemos que seguir empujando para que se vuelva una costumbre en nosotros. Entiendo que hay ocasiones en las que no nos da el tiempo suficiente para poder hacer el flushing de las tuberías. Sin embargo, y haciendo también alusión a lo presentado el día de ayer por el equipo de ClimaFlex, cuando no limpiamos los sistemas, podemos afectar incluso la propia operación de los equipos. Eh, para el caso específico de lo que ellos presentaban, es muy común que al no realizarse una limpieza del sistema, se tapen los filtros Y que se tienen en cada uno de sus módulos. Y con ello, obviamente, y como a muchos nos ha pasado, se empieza a tener una operación errática, lo cual muchas veces tiene que ver únicamente con que se limpie y listo. Sin embargo, la primera impresión que da es que el equipo tuvo un desempeño inadecuado, lo cual podría haberse evitado si se hubiera tenido el cuidado que se debe de mantener para llevar a cabo dicho arranque. El siguiente grupo de mediciones es el que tiene que ver con los factores eléctricos. Este tipo de mediciones principalmente se realiza por motivos de seguridad y podría decir que prácticamente es el único que se lleva para los arranques convencionales. Como lo acabo de mencionar, básicamente se toma en cuenta para verificar que no se estén sobrepasando los datos de placa del equipo. ¿Esto para qué? Para verificar que si estamos debajo de ese dato de placa, el equipo no va a tener sobrecalentamiento.
Sin embargo, cuando se tiene un arranque convencional, eso es lo único que se verifica. No se verifica que el amperaje bueno, sobre todo el amperaje se ponga a punto acorde a la ficha de selección. Básicamente, esa es la gran diferencia entre el arranque convencional y lo que se efectúa respecto al test and balance. Cuando se efectúa en el test and balance, se toma una primera medición, como lo mencionaba al inicio, para diagnosticar en qué condición operativa se mantenía. Para esto, obviamente tenemos que intervenir en los tableros eléctricos o en los desconectadores y poder determinar cómo están operando entre líneas. Cuando es un sistema monofásico, pues obviamente únicamente se da tocando las dos terminales. Cuando es un sistema trifásico, debemos de verificar el voltaje entre todas ellas, es decir, de la línea 1 a la línea 2, línea 1 a línea 3 y finalmente de línea 2 a la línea 3. Aunque estas son las mediciones más comunes, es muy importante tomar en cuenta las condiciones de seguridad al realizarlas, puesto que eso lo efectuamos con líneas vivas, es decir, que están energizadas. Si podemos observar esta ilustración, pues nos podemos dar cuenta que no siempre se tienen las condiciones seguras. Aquí se puede observar que la calidad de esa instalación eléctrica lamentablemente pues es muy deplorable. Y cuando estamos, por ejemplo, en condiciones de alta humedad, pues obviamente estamos en un riesgo latente por algún arco eléctrico que se pueda generar. Por ende, también corremos el riesgo de podernos electrocutar. A diferencia de la siguiente imagen, donde se ve un muy buen trabajo eléctrico respecto al peinado de los elementos, y además se está tomando en cuenta el equipo de seguridad para tomar estas mediciones. La diapositiva anterior, como lo mencioné, era para medición de voltaje. Lo que vemos en esta diapositiva es la medición de amperaje. Y muy importante, para cualquiera de estas dos mediciones se debe de determinar el desbalanceo de la tensión o de la corriente para verificar que no exista un sobrecalentamiento y por ende se pueda deteriorar la vida útil de dicho elemento. Para ello es muy importante que estas mediciones se lleven a cabo cuando exista ya la energía eléctrica definitiva, en especial porque el desbalanceo tiene que verificarse ya con dicha condición, cuando es con una energía temporal, por las propias condiciones de que es temporal, tiene mucha variación, entonces se puede tener un desbalanceo alto y no se puede asentar, perdón, el precedente de que se va a tener alguna afectación. Es por ello que siempre se insiste que las pruebas se deben de realizar una vez que el edificio o el inmueble ya esté en condiciones para operar de manera regular. Para este desbalanceo es importante mencionar que no se exceda con el 2% entre sí. Un valor mayor a ese desbalanceo puede acarrear problemas en el propio equipo. Cuando identificamos este desbalanceo, obviamente tenemos que hacer la observación pertinente para que el contratista eléctrico, que es el responsable de darnos dicha alimentación, pueda llevar a cabo la corrección pertinente. Y también como dato curioso, el tema del desbalanceo normalmente se toma más en cuenta cuando se tiene algún proyecto que busca alguna certificación LEED, puesto que el cumplir con ese desbalanceo máximo es parte de los requisitos del estándar 90.1 de ASHRAE. Por último, respecto a las mediciones eléctricas, una vez que ya tenemos los voltajes y valores de corriente operativos, podemos determinar
la potencia que están consumiendo los equipos. Esto mediante las fórmulas comunes de BHP, en la cual tenemos que utilizar precisamente la corriente, el voltaje, el factor de potencia y eficiencia, estos dos últimos, del motor, para poder determinar los watts de los HPs que está consumiendo nuestro sistema. Para ello, me permito hacer un breve ejemplo de cómo aplicamos dichos factores. En este caso, tenemos una selección de una bomba, la cual fue solicitada para entregar 1000 galones por minuto contra 100 pies columna de agua. En dicha selección observamos que se tuvo la alternativa de un motor de 40 HP. Mediante la verificación en campo se determina que éste está operando a 468 volts con una corriente de 32.6 amperes. Mediante la verificación de los datos del equipo, observamos que su eficiencia y factor de potencia son de 93.6 y de 85%. Mediante la aplicación de la fórmula anterior, podemos determinar que la potencia que está consumiendo en esas condiciones es de 28.1 HP. Por tanto, mediante la medición de estos factores eléctricos es posible llevar a cabo una verificación indirecta del funcionamiento de un equipo. Como lo podemos observar en este ejemplo de la curva, si bien no se pueden obtener los datos certeros de operación, obviamente de flujo y de presión, sí se puede obtener una aproximación muy adecuada mediante la propia interpretación de la bomba. Si mediante las mediciones eléctricas determinamos que está consumiendo 28 HP y esto lo analizamos en la propia curva, podemos determinar que está en el punto o muy cercana al punto de operación de selección. Como podemos observar aquí, tenemos la línea del motor de 25 y la del motor de 30. Entonces, si trazáramos una línea hacia este punto, coincidiría muy cercano o muy aproximado a los 28 que obtuvimos. Por tanto, esta es la importancia del poder interpretar los factores eléctricos sobre la selección de nuestros equipos y sobre todo tener una herramienta para poder hacer un diagnóstico cuando no podemos revisar todos los factores. El siguiente paso respecto al test and balance es el adjusting, el cual una vez habiendo realizado el diagnóstico, que fue la primera fase, damos paso al poder realizar los ajustes a la posición final de los dispositivos de balance, como pueden ser las compuertas, válvulas, ajuste de velocidades tal vez a través de un variador de frecuencia, interrelación con el sistema de control, etc. En esta fase, una vez que ya sabemos cuál fue el resultado preliminar de la operación del sistema, procedemos a realizar, por llamarlo de algún modo, el ajuste fino para dejarlo en las condiciones de operación. Esto, como lo mencionaba, se lleva a cabo mediante los elementos que componen el sistema, los cuales pueden ser electrónicos o mecánicos. Para el caso de los dispositivos electrónicos puede ser a través de los controladores, como lo puede ser el caso del ejemplo de una caja VAB o de variadores de frecuencia, para el caso de una bomba, de un ventilador o de una manejadora. Y para el caso mecánico, pues básicamente son las válvulas de balanceo, las válvulas multipropósitos o las compuertas de balance. Para ello, es muy importante mantener una comunicación fluida con el equipo de control y automatización, ya que gran parte del éxito que se pueda tener depende del trabajo conjunto al respecto, puesto que este es el punto de partida para la calibración de los sensores y verificación de la secuencia de operación, por lo que mediante dicha coordinación
se obtiene un resultado óptimo para beneficio del proyecto. Y por último, el tercer paso es el del balancing o balanceo. Esta es la regulación metódica de los caudales de aire o agua a través de un procedimiento para alcanzar las cantidades deseadas. Podría sonar en cierto modo confuso, ya que el balanceo, como comúnmente todos lo conocemos, básicamente es el lineamiento de los pasos que tenemos que seguir para poder obtener el resultado. Básicamente es la receta de cocina de cómo lo vamos a elaborar. Los procedimientos de balanceo están basados en estándares internacionales. Para nuestro caso, seguimos, y como ya hice mención, lo que es la NEP, así como los requerimientos del diseñador de HVAC. Para ello, es importante considerar una condición de tolerancia. Lo más común es tener un +/-10 sobre los valores de diseño. Este rango de tolerancia debe de ser definido por el propio diseñador. Y esto tiene que ver con los propios alcances que se tengan en cuanto a desviaciones máximas que se puedan obtener, en especial para la capacidad térmica del sistema. Esto igual lo vamos a comentar en la siguiente plática, en la cual se van a tomar temas más específicos sobre dicho caso. Mediante la aplicación de estos 3 pasos que ya estuvimos comentando, obtenemos un producto final, lo cual es que tenemos el sistema probado, ajustado y balanceado a entera satisfacción del cliente y con los requerimientos del proyecto. Para ello, se elabora un reporte final con los valores que se obtuvieron en dichos ajustes. Es muy importante hacer mención que, como lo indiqué, la parte del diagnóstico o testing nos arroja los valores preliminares, y esos valores preliminares también los indicamos en este reporte para que se tenga el antecedente de cómo lo encontramos y cómo lo dejamos. Cuando es una obra nueva, eh, no es tal vez tan esencial saber cómo estaba el sistema, puesto que apenas se está entregando el inmueble. Sin embargo, cuando es un edificio que ya estuvo en funcionamiento, sí sirve como antecedente para verificar qué tanta desviación podía tener respecto a los lineamientos que en algún momento se pusieron para su operación. Por tanto, dicha documentación sirve como referencia para la operación de los sistemas y así poder mantener una continua supervisión del funcionamiento óptimo de los mismos. Es importante hacer énfasis en que estas labores sean ejecutadas por personal calificado y certificado preferentemente. Es decir, muchas ocasiones, tal vez algunos de ustedes han escuchado que el balanceo es algo sencillo. Lamento decir que no siempre es así. Hay ocasiones en las que en verdad no es muy complejo, pero típicamente sí es algo muy laborioso. Y son actividades que tenemos que estar realizando y sobre la misma marcha tenemos que volver a verificar lo que ya ajustamos, porque al mover una compuerta podemos desajustar algo que teóricamente ya había quedado calibrado. Es un proceso, digamos, en cierto modo iterativo, por lo cual es muy importante el poder estar analizando continuamente los resultados que estamos obteniendo y poder interpretar cómo se relacionan entre sí. Damos paso al siguiente tema, que es uno de los más importantes, habiendo visto ya cuáles son los fundamentos o cuáles son las mediciones básicas que intervienen en el proceso de TAP. Ahora creo que es muy importante saber por qué hacer el TAP. El primer punto es reducir el consumo de energía derivado de la capacidad que puede estar excedida o fuera del punto de operación para el cual se seleccionaron los equipos.
obviamente mantener el confort térmico y reducir la mala calidad de aire. Y en cuanto a proyectos industriales, evitar cualquier desviación en alguna línea de producción. En resumen, con el TAP se evitan los puntos fríos o calientes debido a la falta de equilibrio en flujos de aire y agua que provocan falta de confort en los inmuebles. Cuando no se efectúa, es muy común que aún los equipos con la mejor tecnología, por ejemplo, algún chiller tipo magnético, pueda operar fuera de sus lineamientos de selección y por ende de sus eficiencias, lo cual conlleva a reclamaciones por parte de los clientes al no obtener los resultados esperados en ellos o estar teniendo consumos eléctricos mayores a lo previsto. Por ello, es importante también resaltar la sinergia con el equipo de automatización. Como ya comentamos anteriormente, la operación óptima dependerá de dicha coordinación y de la comunicación constante y fluida que se tenga para dicho fin. Cuando estamos analizando el por qué hacer el TAF, es muy importante hacer mención a las leyes de afinidad, tanto de ventiladores como de bombas. En esta primera lámina estamos viendo la relación que se tiene para los ventiladores, en la cual, como podemos observar, el flujo es directamente proporcional con la velocidad que está manejando el equipo. Sin embargo, como vemos en la segunda y en la tercera ley de afinidad, la presión cambia al cuadrado del flujo y en cuanto a la potencia, esta cambia al cubo de la misma. Aquí está expresado como velocidad, ya que como lo vimos en la primera ley, son directamente proporcionales. Sin embargo, es de suma importancia poder hacer referencia y mantener siempre esto en mente. Por ello también el tema de las tolerancias que mencionaba hace un momento y de la definición que se debe de dar desde la parte de proyecto. Es aquí donde toma especial interés el tema del TAP, sobre todo cuando se han tenido ya desviaciones operativas y se requiere poner a punto un sistema, para lo cual, como lo acabo de mencionar, es muy importante saber cuál es la relación que se tiene entre las diferentes magnitudes que intervienen en la operación del mismo. Para las bombas, prácticamente las leyes son similares. El flujo es directamente proporcional con la velocidad, la presión es proporcional al cuadrado del flujo y la potencia al cubo del flujo, de la variación del flujo. Por ello, y como lo mencionaba, cuando un sistema no está en su punto óptimo de operación, tiende a consumir mucho más energía eléctrica o en su defecto a que se tengan puntos calientes. Un punto caliente puede ser, por ejemplo, cuando en algún sistema de distribución de aire la manejadora no está calibrada de forma tal que haga llegar el flujo hasta el punto más remoto del sistema. Y curiosamente, como igual a muchos les ha tocado esta experiencia, el punto más lejano resulta ser el del director general de alguna compañía. Entonces, desde ahí, pues empezamos a tener ya algunas reclamaciones, ¿no? Porque estamos quedando mal con algunas de las personas más importantes a los que se les brinda este servicio. Para ello, me permito ejemplificar esto para un pequeño sistema, para lo que se tiene un ventilador seleccionado para entregar 5000 CFM y con un consumo de selección de 3 kilowatts. Sin embargo, mediante las mediciones en sitio, se observa que el equipo realmente está consumiendo 6000, bueno, está entregando, perdón, 6000 CFM. Si aplicamos las leyes de afinidad, podemos verificar que el consumo de energía que se estaría teniendo en realidad sería de 5.18 kilowatts. Si tomamos en cuenta que este sistema opera las 24 horas del día
los 365 días del año y con un costo de energía de 1.5 pesos por kilowatt hora, se tendría un gasto adicional por el puro desbalanceo de 28,645 pesos. Este ejemplo es algo muy común, ya que esto se puede ejemplificar en la extracción de sanitarios de un hotel o de una torre de departamentos, los cuales operan continuamente durante todo el año. Si el sistema estuviera operando para el punto de diseño, el monto de consumo, bueno, de pago de consumo de energía sería de aproximadamente 39,000 pesos, mientras que operando, entregando más flujo, estarían pagándose aproximadamente 68,000 pesos. Es de ahí donde sale la diferencia de cuánto adicional se tiene que erogar únicamente por el concepto del desbalanceo. Y este es un sistema pequeño. Imaginémonos qué pasaría con el consumo de un chiller, los cuales obviamente las potencias y corrientes requeridas son muchísimo más altas. Mediante la aplicación de este proceso y la importancia del por qué hacer el balanceo, se tiene que nos ayuda a poder extender la vida útil de los sistemas, puesto que están operando dentro de su rango de operación especificado. Como lo mencioné, cuando terminamos el proceso y entregamos un reporte de todas las condiciones que se tuvieron mediante la aplicación de dicho procedimiento, se tienen los puntos o la referencia de los puntos de ajuste, lo cual nos puede servir para cuando se dé mantenimiento a futuro. Y también es muy importante que se pueda llevar a cabo de manera periódica o cuando se hace un retrofit a algún sistema. Para esto se sugiere que el TAP se lleve a cabo de 1 a 3 años máximo en un edificio ya en operación. Y esto sobre todo cuando no se cuenta con un equipo adecuado que opere los sistemas. Como muchos lo sabemos, no siempre se tiene personal calificado para la operación de los mismos. Y por dicho motivo, en algunas ocasiones modifican los ajustes efectuados. Lamentablemente en nuestro país existe aún mucha resistencia a la implementación de este proceso. Por ello, la importancia de que se refuerce tanto desde el diseño como desde el punto de vista comercial la aplicación de estos procedimientos. Respecto a la certificación LEED, tiene un especial peso ya que es obligatorio realizar el test and balance, puesto que es uno de los requerimientos mínimos en los inmuebles que están en búsqueda de esta certificación. Y básicamente, gracias a la interacción con LEED, es que poco a poco ha ido tomando relevancia en el sector, puesto que, como ya lo mencioné, es un requisito que se tiene que cumplir para documentar un proyecto, para poder mandar digamos, el resumen final de cómo operó el sistema ya bajo condiciones reales. Para ello, pasamos a la interacción que se tiene precisamente con este sistema de certificación. El Test and Balance es prácticamente la transición entre las pruebas prefuncionales y las pruebas funcionales. Las pruebas prefuncionales es donde verificamos que los sistemas estén instalados de manera adecuada y que no se tengan desviaciones respecto a los lineamientos del proyecto. Y las pruebas funcionales es verificar la operación en modo automático del cómo va a reaccionar el sistema en condiciones reales. Por eso es que este es el puente. Y como lo mencionaba anteriormente, es de suma importancia que se tenga una interacción adecuada con el área de automatización, puesto que los ajustes que se realizan en este puente precisamente nos sirven para que en el modo automático no se tenga ninguna desviación
en cuanto a su secuencia. Y obviamente, pues esto nos permite también cumplir con los requerimientos de ventilación, lo cual también es un punto obligatorio de acuerdo a las secciones 4 a 7 del estándar 62.1 de ASHRAE, en el cual indica que todos los sistemas tienen que ser sujetos a un proceso de TAP. Para ello, se debe de tener una interacción continua con el equipo de diseño y construcción, así como con la gente de commissioning. En dicha interacción es muy importante resaltar que el TAP no es lo mismo que commissioning. Sin embargo, es una parte esencial de dicho proceso, sin la cual no se puede documentar la conclusión del mismo y, como mencioné, se necesita, puesto que es el enlace entre las pruebas prefuncionales y pruebas funcionales, con las cuales se da por aprobado el sistema. Respecto al mapa del proceso, prácticamente esto es como se tiene la interacción con este sistema de certificación, para lo cual obviamente iniciamos con el proceso de instalación, verificamos cómo se está ejecutando dicha instalación, que no se tengan desviaciones, que todo vaya conforme a los lineamientos de proyecto, para verificar que obviamente a la culminación de la misma se tengan las condiciones adecuadas y poder efectuar las pruebas prefuncionales. Las pruebas prefuncionales prácticamente son pruebas estáticas en las cuales se verifican de manera general los lineamientos del funcionamiento de un sistema. Prácticamente podríamos hacer una cierta referencia a que un arranque convencional, a grandes rasgos, podría asemejarse básicamente a una prueba prefuncional, en la cual únicamente prendemos el equipo para verificar que gire en el sentido adecuado y obviamente que sí funcione de manera adecuada, pero no lo sometemos a una operación y obviamente tampoco a un ajuste del mismo. Después de hacer todo esto, obviamente ponemos la parte de test and balance, en la cual ahora sí, habiendo verificado que los sistemas son funcionales, los sometemos a las condiciones del proyecto y por ende hacemos todos los ajustes necesarios que se requieran para el mismo. Aquí nuevamente, como lo mencionaba hace un momento, es importante la coordinación con el área de automatización, ya que mediante dicha coordinación y ajuste y comunicación conjunta se lleva a cabo la calibración de los sensores para obtener el resultado adecuado en la secuencia de operación que se tendrá en el sistema. Al haberse realizado los ajustes y calibraciones en conjunto con el área de automatización, pasamos a las pruebas funcionales, las cuales, como mencioné hace un momento, básicamente es soltar el sistema para que funcione en condiciones reales de operación. Teniéndose esto, finalmente se tiene la validación del sistema, que era lo que comentaba. Por eso es tan importante para el proceso de commissioning las acciones que se efectúan en la fase de test and balance. Y por último, obviamente, habiéndose validado, se da paso al cierre. Respecto a la interacción para el área farma industrial, esto es conocido, como ya había también mencionado al inicio, como proceso de calificación y entra en la parte de validación. La validación usualmente es el nombre que se le da también al commissioning en el área de farma. Y obviamente, pues tener todo el control documental de estos sistemas. Para esto, les presento también un breve mapa de proceso de cómo se tiene esta intervención. Primero se tiene la calificación de diseño, que es básicamente cuando se da la revisión final del proyecto que se va a construir. Pasamos a la calificación de instalación,
que como veíamos en la interacción con lead, pues es básicamente el poder observar que no se tengan desviaciones en el sistema. Para ello, siendo verificado esto, pasamos a la calificación de operación, que prácticamente esta es la parte de las pruebas prefuncionales en un sistema convencional. Habiéndose verificado que los sistemas están aptos para poderse someter a una carga, se pasa a la calificación de desempeño, que nosotros conocemos en los sistemas comerciales como test and balance, para que finalmente pasemos a la parte final, que es la validación o pruebas funcionales de un sistema. Como podemos observar y como también lo sabemos, algunas cosas cambian de nombre en este tipo de proyectos, sin embargo, prácticamente refieren a lo mismo. Por último, pues hacer mención que todas las agencias que acreditan las certificaciones, tanto de empresas que son miembros de ellas, como de los profesionales acreditados, son extranjeras. Para este caso, y como lo había indicado al inicio, nosotros somos miembros de la NED, tanto como empresa como profesional acreditado. Eh, para esto igual me gustaría hacer un comercial de que en el país únicamente existimos 2 empresas que están afiliadas a NED y por ende únicamente 2 compañías que pueden ofrecer el servicio de Test and Balance con certificación. Cuando no se tenía, por ejemplo, algún acercamiento de que alguna compañía contara con este servicio en el país, lo que típicamente se hacía era contratar a una compañía que venía de Estados Unidos. Actualmente, mediante esta acreditación y mediante la ventaja de ser miembros, ya podemos ofrecer a los clientes dicha ventaja, lo cual obviamente desde el punto de vista comercial para nosotros es demasiado bueno. Y prácticamente con este tema de las acreditaciones damos por terminada esta primer plática. Pasamos a la parte de dudas o comentarios y de igual manera también agradezco mucho el tiempo que han dedicado ustedes para poder asistir a esta primer plática. Quisiera también invitarlos a la continuación de la misma, lo cual se tendrá el próximo viernes y en la cual estaremos tratando temas ya más específicos respecto a sistemas hidrónicos y la interrelación del cómo afecta el test and balance ya a condiciones reales en proyectos que nos hemos encontrado en la vida diaria. Si tienen alguna duda, Pregunta quedo atento. Francisco Osorio. ¿Cómo poder tener parámetros para reflejar en un presupuesto los costos de trabajos del TAP cuando se tiene un proyecto LEED? Mira, para poder reflejar la parte de TAP, necesitamos conocer el proyecto. Si se cuenta ya con algún catálogo de conceptos, me lo pueden compartir, ya que necesitamos obviamente hacer el presupuesto basado en la cantidad de equipos o dispositivos que se tengan incluidos en el sistema. El presupuesto que arroje depende directamente de la cantidad de trabajo que se debe de realizar. ¿Alguna otra pregunta? Igual pregunta Ismael Álvarez, tiene dos preguntas. ¿En qué Ujú. consiste la limpieza previa al flushing y cuánto tiempo toma? Prácticamente la limpieza o flushing es, podríamos decir que es lo mismo. Esto es muy ambiguo poder dar un tiempo determinado, ya que depende del tipo de proyecto que se maneje. No va a ser lo mismo un edificio tipo Core Shell, aunque tenga 20 pisos, a un hotel que tenga 200 habitaciones y únicamente 5 niveles. Depende de los recorridos totales de tubería. Sin embargo, es de suma importancia el
hecho de que se pueda hacer el vaciado de tuberías y obviamente la limpieza de las mismas, puesto que es muy común que durante el llenado inicial de agua no sea de la mejor calidad y además tengamos algunos residuos al interior de las tuberías. Dichos residuos pueden tapar nuestros sistemas y pueden generar que operen de manera errónea. Y siguiendo con esa misma pregunta, dice, en su experiencia, poniendo algún ejemplo, ¿cuánto sería el costo-beneficio a futuro? No entendí bien si se refiere al haber realizado la limpieza o al realizar el proceso de test and balance. Si es respecto a la limpieza, en primera instancia lo que vas a tener es que no va a existir reclamación por parte del cliente, puesto que si entregas un sistema que no estuvo sometido a una limpieza, lo más probable es que los equipos funcionen de manera errática. Por eso quise hacer mención a la perdón, a la presentación que se tuvo el día de ayer de parte de Climaflex, donde es muy común que cuando no se limpian los sistemas, se tapan los filtros de los módulos de los chillers. Cuando estos se tapan, se empiezan a tener una serie de alarmas por falta de flujo, por altas presiones, etcétera, lo cual se deriva de no haber realizado dicha acción. Y respecto a la parte de Test and Balance, prácticamente lo que se obtiene es lo que se estaba esperando como consumo eléctrico máximo acorde a los lineamientos de proyecto. Por ejemplo, haciendo alusión a un tema de algún proyecto que busca alguna certificación, en la parte de modelado energético se define qué porcentaje de energía podría estarse ahorrando respecto a un edificio convencional. Si en ese lineamiento se busca que el ahorro puede estar oscilando entre el 12 y 16%, prácticamente es una garantía de que vas a estar ahorrando esa cantidad de energía y por ende de dinero mediante la aplicación del TAP. Muchas gracias. Son todas las preguntas que hay en el chat. De igual forma, Ujú. pueden abrir su micrófono en caso de que tengan alguna duda. Sí, adelante. Buenos días, Javier Leal, Marco. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Oye, una duda me surgió ahorita en tu presentación. Ujú. Es una cosa muy puntual, pero con frecuencia nos mandas anemómetros para nosotros hacer lecturas preliminares, ¿no? De nuestras inyecciones con difusores y rejillas. Ujú. Comentaste que dependiendo del modelo, los fabricantes americanos dan el paso de aire de la rejilla libre y que hay que Sí. ajustar nuestra lectura en ese sentido. Mi pregunta concreta es, digo, la mayoría de nuestros difusores pues, son NAM e INES, que no siempre traen el dato, pero se puede conseguir. Entonces, pensando que un modelo de rejilla que sea nuestra rejilla X, no sé, una rejilla BSH, ¿no? Por decir algo, sea 68% de paso libre, ¿de qué Ujú. manera debemos de afectar nuestra lectura? O sea, ¿le aplicamos el 68 directo o hay alguna fórmula o de qué manera se evalúa eso? Gracias, Javier. Es una muy buena pregunta. Efectivamente y lamentablemente, los fabricantes mexicanos no siempre incluyen estos factores. Sin embargo, la ventaja que se tiene, por llamarlo de algún modo, es que prácticamente los diseños de lo que ellos fabrican están basados tanto en Titus como en Total and Bailey. Este factor de corrección tampoco tampoco afecta de manera alarmante el desempeño del sistema. Normalmente para el tipo de rejillas que utilizamos, tanto en los proyectos y por ende en la instalación, el área libre oscila alrededor del 90-95%. Entonces, si lo que se está efectuando eh, tiene que ver con un diagnóstico o con un ajuste preliminar, prácticamente podemos tomar como válido los resultados que se tengan. Sin embargo, al llevar a cabo ya un proceso puntual, sí lo tenemos que afectar
por el porcentaje libre que se mantenga en ese dispositivo. Yo Perfecto. como regla de dedo lo que puedo comentar es que para este tipo de labores tomen del 90 al 95% del área libre de la rejilla que se tenga. El 90% para rejillas pequeñas, digamos de 4x4 hasta 10x6 tal vez, y de 10x6 en adelante el 95%, porque entre más grande es la rejilla, menor afectación es la que se tiene por el efecto de las propias barras de la misma. Ok, correcto. Entonces, de la lectura que me dé, la afecto por el 90%, o sea, mi lectura real debería ser el 90% y estaría más cerca del número correcto. Exacto, así ¿Sí? es. Ok, Ujú. bien. O sea, mil gracias. Sí, 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 me A ti, brincó. Javier. Gracias. ¿Alguien más? ¿Qué tal, Marco? Buenos días. Oye, Ya. con respecto a los elementos que tú mencionaste, ¿tú crees por ejemplo, ya ves que las rejillas, como dice el ingeniero Javier Nam, Ujú. y las cines cuentan, a veces te las venden con compuertas? ¿Esos elementos podrían ser válidos en cierta forma para el proceso que tú haces? O sea, entrarían dentro de esos elementos, digamos, certificados por decir algo. Sí, sí se pueden tomar en cuenta. Sin embargo, igual también es un punto muy importante lo que tú estás mencionando. Las compuertas que se instalan, digamos ya en el cuello de las rejillas o difusores, son para efectuar algún ajuste fino. Lo recomendable es que la compuerta se instale justo en la derivación del ducto hacia el difusor, digámoslo en el collarín. Cuando no se tiene una compuerta instalada de la manera, digamos, más recomendada, sí se puede hacer el ajuste directamente en el difusor. Obviamente cuesta también más trabajo y lo que se corre como riesgo es de que si el resultado es que dicha compuerta esté muy cerrada, esta pueda hacer ruido, pero sí sirven para poder hacer los ajustes. Es que mi comentario es porque ya ves que en muchas ocasiones el poner, por ejemplo, eh, alguna compuerta sobre el ducto, Ujú. muchas veces implica dejar registros y, por ejemplo, en un difusor o en algún elemento de inyección de aire muy largo, pues llevas X número de collarines con compuertas. Exacto. Sí, esto es algo que tiene que igual estar bien definido desde la fase de proyecto, el cómo se debe de poder regular el caudal. Cuando es un difusor lineal, como tú lo mencionas, y que a lo mejor tiene 5 metros de longitud y a lo mejor 8 mangueras, obviamente en la obra no te van a querer hacer los 8 registros para poder ajustar las compuertas. Y lamentablemente la verificación de flujos se tiene que efectuar cuando los sistemas ya están concluidos en su totalidad, es decir, ya con los plafones instalados. Para ello es importante que se tomen en cuenta las previsiones. Si se van a instalar estas compuertas, verificar que estas sean de las que se puedan operar con un cable desde la cara del difusor. Si no se tiene esta condición, lamentablemente esas compuertas se nos quedan de adorno. Una alternativa que se puede tener para el ajuste de esas condiciones es no utilizar la compuerta normal que todos conocemos, que es de ajuste manual, sino utilizar una compuerta de ajuste automático, la cual se instala de igual forma en el collarín y esta se preajusta durante la instalación, especialmente para cuando las instalaciones son ocultas, precisamente para evitar cualquier desviación cuando se están haciendo las pruebas.
Ok, y por último, Marco, ¿qué tan Sí. recomendable es, tratando sobre el mismo tema, que tú previo o digamos previo al funcionamiento del sistema ya, por decir algo, al 100% ya, hablando de agua helada o con agua helada, ¿qué tan factible es que tú entres antes de que cierren el plafón para hacer, digamos, cuando menos el test and balance del aire? No es lo más recomendable, ya que dependiendo del sistema, por ejemplo, si es un proyecto en el cual se tiene retorno por pleno, si no tienes instalado todavía el plafón, esto puede modificar las condiciones operativas de la manejadora. Es por eso que se sugiere que el proceso sea efectuado una vez que todos los sistemas están terminados al 100%, precisamente para evitar cualquier tipo de variación. Y sobre todo, también para verificar que la condición de la instalación se mantenga de manera adecuada. Es muy común que cuando se instalan los plafones, eh, ahorquen las mangueras, precisamente ya sea con los propios soportes de la tabla roca o con la propia tabla roca, que la empiecen a empujar y estrangulen las mangueras. Entonces, en ese aspecto podríamos, en lugar de que el sistema opere adecuadamente, recibir una reclamación por parte del propietario, en el cual nos pueda indicar que cómo fue que verificamos el funcionamiento, si está operando de manera errónea. También pregunta Mario Sí. Terrones si CIPSA también está autorizado para realizar un commissioning o requiere otra certificación. Sí, sí lo podemos realizar. Actualmente no está todavía como parte de la brecha de negocio que buscamos, pero sí lo podríamos efectuar. Básicamente estamos más enfocados a la parte de la verificación y funcionamiento de los sistemas, pero precisamente esta fase, digamos que es una de las más pesadas cuando se efectúa un commissioning. Entonces, en respuesta concreta, sí lo podemos ejecutar. Otro de los factores por los cuales no se ha buscado esa línea de negocio es porque para efectuar el commissioning, ahí sí forzosamente tendría que ser para proyectos que ni haya diseñado DIPRO ni tampoco instalado CIPSA. Por eso es que no se ha explorado a fondo esa alternativa. Y Juan Gallegos pregunta, ¿en un sistema hidrónico se requiere un tratamiento de agua? ¿Y Sí. cuánto tiempo después de haber hecho la primera limpieza de agua se tendría que realizar? Después de haber realizado la última limpieza del agua, se sugiere que en ese momento se lleve a cabo la interconexión ya al tratamiento final que se va a estar brindando al sistema. Sí se debe de dar, puesto que no siempre, aunque venga de alguna planta de tratamiento en la cual nos estén prometiendo ciertas condiciones, no siempre se verifican las mismas. Entonces se puede tener agua muy dura o muy blanda en el sistema y esta puede tener reacciones con los materiales que tenemos. Se puede empezar a generar alguna degradación de la tubería y por ende a futuro se puede empezar a disminuir la eficiencia de la transferencia de calor a través del sistema hidráulico. Pero básicamente en cuanto se arranca el sistema, lo más recomendable es que se cuente ya con el tratamiento que se va a brindar al sistema en la operación normal. Lamentablemente, esta es una desviación que muchas veces se da y que hay que hacer énfasis desde la etapa de proyecto y también cuando se está contratando un sistema. Nuestro equipo de ventas en muchas ocasiones
hace esta mención a los clientes. Sin embargo, no se le da tal vez el peso adecuado por ellos, refiriéndome a los clientes, pensando en que van a tardar cierto tiempo en comercializar el sistema, perdón, el edificio. Lamentablemente, cuando tardan mucho tiempo en poderlo comercializar, y aunque se haya hecho la limpieza adecuada de las tuberías, si el fluido se queda estancado en ellas, por la misma falta de movimiento, empieza a generar residuos. Y lamentablemente, cuando se pone en funcionamiento, a pesar de que este fue sometido a un proceso inicial de limpieza, puede llegar a taparse si es que pasa mucho tiempo entre la entrega y el arranque ya para funcionamiento una vez que se rentó el inmueble. Muchas gracias. Han sido todas las preguntas del chat. Perfecto. ¿Alguien más? Si gusta hacer alguna pregunta directa a través de su micrófono, con todo gusto. Pues nada más. Muchas gracias, Marco. Saludos. Ok. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Y bueno, los invitamos a todos a contestar la encuesta en www.cifsa.com/encuesta-medio capacitación de este curso. Muchas gracias y los esperamos el día viernes para continuar con este curso. Muchas gracias. Gracias, adiós. Gracias, hasta luego. Chao. Marco. Bye.